Me decían entonces que era la primera fórmula. ¿Todos de acuerdo? Solo tienen que fijarse para saber cuál fórmula van a ocupar, qué es lo que les pide acá. Fíjense, la primera fórmula pide multiplicar dos constantes de acidez. La segunda fórmula pide la constante de acidez y la constante de basicidad. La constante del agua ya conocen su valor, ¿no ven? 1 por 10 a la menos 14. Entonces aquí lo que pide es constante de acidez y constante de basicidad. En cambio el otro pide dos constantes de acidez. Y para saber cuál fórmula vamos a ocupar, para hacerlo más sencillo, tienen que ir a los datos. El compuesto que tenemos acá es el sulfito, ¿no ven? Lo que está reaccionando. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar una constante o dos constantes que sean del sulfito o su derivado, que es el ácido sulfuroso. ¿Cuántas constantes de acidez tiene este compuesto? Dos. ¿No tiene constante de basicidad? No. No hay constante de basicidad por acá, ¿no ven? No tiene. Y si no hay constante de basicidad, no ocupamos la segunda fórmula, que es la que pedía constante de basicidad. Bien. Entonces ocupamos esta fórmula de acá. Concentración de protones igual a la raíz cuadrada de cada acidez por cada acidez. ¿Qué constante de acidez ocupamos? Como aquí hay dos constantes de acidez, por ende se va a ocupar las dos constantes de acidez, K1 y K2. Hay otras moléculas, y es característico del ácido fosfórico, que tiene tres constantes de acidez. Y en ese caso, nosotros tenemos que escoger dos constantes que vamos a reemplazar en la fórmula. Y ya saben cómo. Y si no saben, vean los primeros videos, que ahí es donde se ha aplicado también. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la concentración de protones, que va a ser igual a la que vale 1,25 por 10 a la menos 2. Por la constante de acidez 2, que es 5,6 por 10 a la menos 8. ¿Cuánto le da? 2,64 por 10 a la menos 5. Muy bien. Listo. Esa es la concentración de protones. ¿Será necesario calcular pH? ¿O ya no? ¿Qué dicen? El objetivo era calcular pH y a partir de eso calcular los protones, ¿no ves? Pero ¿qué estamos viendo acá? Que al llegar en la hidrólisis determinamos que el compuesto era un alfolito y ya había una fórmula directa para calcular los protones, sin necesidad de calcular el pH. ¿Sí se dan cuenta? Como ya tenemos entonces la concentración de protones, no calculamos el pH y directamente pasamos a reemplazar en la fórmula de la solubilidad. ¿Alguna duda hasta acá? Pregunten. ¿Está grabando la clase? Sí, se está grabando. ¿A qué classroom se sube? Disculpe. En mi Classroom lo he compartido el link, lo voy a volver a compartir. ¿Ya? Por favor. Al finalizar. ¿Alguna duda hasta acá? Lo que hicimos, fíjense acá, cuando decía, voy a hacer un repaso. En el inciso B decía calcular la solubilidad, esa era nuestra incógnita, del nitrito de plata nuevamente, que es lo que nos decía la base del problema. Bien, en moles sobre litros, fíjense estas unidades también, que se me estaba escapando. Aquí directamente, como salía el KPS, salía siempre en molar, que era moles sobre litros, ¿no ven? Lo mismo va a ocurrir acá. Bien, ¿qué es lo que nos decía acá?
calcular la solubilidad en medio de una solución del sulfito ácido, que es lo que estamos haciendo, disociando el sulfito ácido, a una concentración 0,25 normal que no se ocupa. Saben que en los anfolitos no se ocupa lo que es las concentraciones, ¿no ves? Solo son constantes de acidez lo que se ocupa. Y nos decía al final, considerando efecto pH, aquí era lo importante. Cuando dice efecto pH, ustedes tenían que acordarse de esta fórmula, ¿no ves? O la otra que les he mostrado de dos constantes de acidez. Bien. Determinamos que esta es la fórmula que se iba a ocupar debido a que este nitrito tenía solo una constante. ¿No ven? ¿Y qué fue lo que hicimos acá? Despejamos la solubilidad y lo único que teníamos que hacer es calcular la misma solubilidad, teniendo estos tres datos de acá que nos pide. El problema acá es que la constante de acidez ya lo tenemos, el KPS ya lo tenemos. El problema era calcular la concentración de protones. Siempre que pida un problema calcular protones o oxidrilo, siempre está relacionado con cálculos de pH. ¿Está bien? Y para eso nos daba esta molécula de acá, sulfito ácido de potasio. Bien, como pedía protones, entonces lo primero que teníamos que hacer es saber qué tipo de compuesto es. Si era una sal. Y si es una sal, se calcula su pH en dos pasos. Disociación, que es donde se separa el metal en medio acuoso, y la hidrólisis es donde se hace reaccionar nuevamente los compuestos disociados con agua. El potasio, el sodio y algunos más de la primera familia, los que tienen valencia +1, nunca reaccionan. Bien. Y aquí el sulfito ácido, al tener hidrógenos libres y cargas negativas, se comportaba como ácido y base, y eso es característico de un anfolito, ¿no ven? Y estamos viendo que aquí se formaban hidronio y oxidrilo, que es un anfolito, y para eso se ocupa esta fórmula. Bien, como la fórmula expresaba directamente la concentración de protones, entonces no es necesario calcular pH. Directamente nos salió la fórmula de concentración de protones y solo hacemos el reemplazo y termina el ejercicio. Muy bien. Entonces reemplazamos, chicos, y termina. Concentración de protones, en este caso equivale a 2,64 por 10 a la menos 5. Por el KPS del precipitado que tenemos, que es 7 por 10 a la menos 4. Dividido entre la constante de acidez. ¿Qué constante de acidez ocupamos acá? Chicos, fíjense que hay tres constantes. Muy bien, del ácido nitroso. ¿Por qué razón? Esta solubilidad se está calculando para el nitrito de plata, ¿no ven? Y entre el nitrito de plata estamos viendo aquí la molécula del nitrito, que proviene del ácido nitroso, por lo tanto es esa constante de acidez la que debemos ocupar. Bien. Entonces reemplazamos la constante de acidez del ácido nitroso, es 3,16 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto le da todo eso? 7,65 por 10 a la menos 3. Bien. 7,65 por 10 a la menos 3. Sí. ¿Qué unidades tienen? Está saliendo a partir de una concentración de protones, KPS y constante. ¿En qué unidades sale? ¿Mol sobre litro? Mol sobre litro. Muy bien. De igual forma está saliendo en mol sobre litro. ¿Por qué razón? Porque está saliendo a partir de una expresión del KPS o de unas constantes. ¿Está bien? Al igual que el anterior, salía a partir de un KPS o una constante. Y la unidad que siempre sale de esa forma es mol sobre litro, que es molar. ¿Está bien? Y ahí termina, chicos, el primer problema. Son los dos casos que puede ver en cálculos de solubilidad. Bien.
Ion común, que es lo que vimos recientemente y lo que se ha visto siempre. Y esto es lo nuevo. ¿Había una pregunta? Auxiliar, en esta fórmula del inciso B, ¿eso lo puede volver a explicar como cuál fórmula, cuál de las dos tenemos que ocupar? Ya, lo voy a explicar. Bien, y lo voy a explicar con dos moléculas. Bien, voy a volver a escribir la fórmula. Concentración de protones igual a la solubilidad al cuadrado por cada acidez sobre Kps. ¿A esa fórmula se refiere, no ven? Sí. Ya, bien. Y al otro lado estaba la concentración de protones, que era igual a la raíz cuadrada de la solubilidad al cuadrado por cada acidez 1 por cada acidez 2 sobre el Kps. Esa fórmula, ¿bien? Ahora, el problema es cuál de las dos ocupamos, ¿no ven? La forma de diferenciar correctamente cuál de las dos vamos a ocupar es solo tener en datos, ¿bien? Y esto relacionado con el precipitado. Bien, por ejemplo, aquí voy a poner dos moléculas. El mismo nitrito de plata que ya hemos visto. Y otro más. Ya. Estoy poniendo acá dos ejemplos, bien, dos precipitados que tenemos acá. Uno es el nitrito de plata y el otro es el carbonato de plata. Digamos que un problema nos dice calcular la solubilidad del nitrito de plata en medio de una solución a tal pH, considerando el efecto pH. Bien, y aquí nos da unos datos, nos da el Kps de este compuesto, que ustedes imaginen cualquier valor, y nos dan una constante de acidez, y nos va a especificar de quién va a ser. Digamos que es 4 por 10 a la menos 5. No estoy inventando. Y aquí también nos da un Kps. Y aquí nos dan dos constantes de acidez. Constante de acidez correspondiente al ácido carbónico. Y nos lo separan en dos. Constante de acidez 1, constante de acidez 2. Y nos dan unos valores. Digamos, uno es 7 y el otro es 8 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 11. Así. Bien, imaginemos cualquier Kps. Si el problema les dice, vuelvo a repetir, calcular la solubilidad considerando el efecto pH, van a tener ustedes que ocupar cualquiera de estas dos fórmulas, ¿está bien? Cualquiera de las dos. ¿Y cómo nos damos cuenta cuál de las dos ocupamos? Veamos el primer caso. ¿En qué nos tenemos que fijar? Ya les dije, lo que van a hacer es fijarse en las constantes de acidez. La primera fórmula es cuando solo tenemos una constante de acidez para el precipitado. La segunda es dos constantes de acidez para el precipitado. ¿Está bien? Y ustedes observen los datos de acá. ¿Cuántas constantes de acidez tiene el nitrito de plata? Uno. Solo tiene uno. ¿Por qué decimos que el nitrito de plata tiene una constante de acidez? Porque entre su composición del precipitado está el nitrito, ¿no ven? Y la constante de acidez que tiene este, que es su derivado, el ácido nitroso, es solo uno. ¿No ven? Solo en ese no tenemos que fijar. En la constante de acidez de aquella molécula que sea idéntica al del precipitado. ¿Está bien? Entonces solo tiene una constante de acidez y entonces ahí es donde ocupamos esta fórmula de acá. ¿Bien? Y si el precipitado tiene dos constantes de acidez, como estamos viendo acá, ¿cuál fórmula se ocupa?
¿La de la izquierda o la derecha? Derecha. La de la derecha. ¿Está bien? Solo tienen que fijarse las constantes de acidez que tiene uno de los componentes del precipitado. En este caso era el carbonato ácido o ácido carbónico. Bien. Aquí era la trampa, ¿no ve? Aquí había 3 constantes de acidez. Las 2 primeras constantes que correspondía al ácido sulfuroso y la otra constante al ácido nitroso, ¿no ven? Y había podría confundirles tal vez, ¿no ven? ¿Cuál es la diferencia? Al compuesto a quien pertenece. Uno es para el ácido nitroso, que son las 2 constantes, el otro que es una, que es el ácido nitroso. ¿Qué hacemos para determinar cuál de las 2 es la que nos va a ayudar a determinar la fórmula? La que se parece al precipitado. También el precipitado era nitrito de plata. El que más se parece entre el ácido sulfuroso y el ácido nitroso era el ácido nitroso, que solo tenía una constante de acidez. Por esa razón escogimos la fórmula de la izquierda, de una sola constante. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, auxiliar, gracias. Sí. ¿Ya? Ahora otro detalle. La solubilidad en este caso nos lo dio fácil el cálculo. Decía calcular la solubilidad en mol sobre litro. Todo lo que sale siempre en los resultados va a ser mol sobre litro. Pero puede preguntarle el problema calcular la solubilidad en miligramos por litro, que es otro de los comunes. ¿Qué harían ustedes si nos pidiese miligramos por litro? Convertir al final, donde ya tengamos el resultado. El resultado final es donde tienen que hacer conversión. ¿Cómo se convierte de mol a miligramo? Con el peso molecular a gramo y luego a miligramo. Bien. Lo que se hace es ocupar el peso molecular. ¿Por qué razón? A ver, aquí hagamos una conversión. Digamos que tenemos ese resultado. La solubilidad es 0,026 mol por cada litro, ¿no ve? Y el problema nos dice miligramos por litro. ¿Qué hacemos? Lo de arriba es lo que nos está estorbando. No tiene que ser mol, sino tiene que ser miligramos. Para eso multiplicamos por el peso molecular. ¿Por qué razón? ¿Para qué nos ayuda el peso molecular? Peso molecular sirve para convertir de mol a gramos, ¿no ven? Bien, voy a inventar, ¿ya? Creo que es 107 o 109 el peso molecular o peso atómico de plata. De este 32. Sumen, a ver, 32 más 14 más 107 o 108. $32 más 14 más 108. ¿Cuánto les da? 154. 154 gramos. Sí, sí. Listo. Lo que tendrían que hacer ustedes entonces, si su resultado está en mol sobre litro y les piden miligramos por litro, es calcular peso molecular, colocarlo acá. No se olviden cómo se expresa un mol. Lo vamos a colocar abajo para hacer la simplificación con el otro mol. Y arriba colocamos los 154 gramos. Y así queda gramos sobre litro, ¿no ve el resultado? Pero el problema nos dice miligramos. ¿Cómo se convierte de gramos a miligramos? 1 gramo, lo colocamos nuevamente abajo, tiene, para simplificar, 1000 miligramos. Y así el resultado se convierte en miligramos por litro. ¿Cuánto les da? Hola.
4004. 4 miligramos por litro. Esa es la respuesta, en miligramos por litro. Bien. Eso es lo único que también les puede complicar acá, ¿está bien? Las unidades de la solubilidad. Y eso, chicos, es todo lo que va a haber con relación a la solubilidad. Bien. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Leamos el problema. Dice, se mezcla 200 mililitros, lo vamos a anotar como dato. Se mezcla un volumen de 200 mililitros de una solución donde se encuentra el ion bario en una concentración de, lo vamos a anotar, tenemos entonces una mezcla de 200 mililitros de solución donde ahí está el ion bario con 2 cargas, nos dice que es 2,22 por 10 a la menos 4, si no me equivoco. A la menos 6. 2,22 por 10 a la menos 6 con un volumen. Tenemos este volumen y se está mezclando con otro 180 mililitros de una solución donde se encuentra el ion calcio con 2 cargas. Y su concentración es 3,1 por 10 a la menos 5. Bien. Y dice el problema. A dicha mezcla se le agrega lentamente una solución de carbonato de sodio de concentración final, cuya concentración final es de 0,1 normal. Carbonato de sodio. Este compuesto y nos dan la concentración que es 0,1 normal. Listo. Y nos dice el problema. Determinar, inciso A, si se formará algún precipitado. Inciso B, qué ion precipita primero y por qué. Y el porcentaje del ion que precipita primero cuando precipita el segundo ion. Y nos dan estos dos datos. ¿Qué hacemos, chicos, ahora? ¿Cómo empezamos a resolver el problema? ¿Alguna idea? Sí, ejercicio parecido hemos visto en la clase, ¿no ven? Que hemos dado anteriormente. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que se hacía primero? Calcular la Q calculada. El primer problema, fíjense qué es lo que dice. Se formará algún precipitado. ¿Qué se hace ahí? Calcular la Q. La Q. Cuando el problema indica si habrá o no una formación de precipitado, ¿qué es lo que dice? ¿No ve? Al decir eso, lo que se hace es buscar la Q. ¿Bien? Y luego comparar con el KPS que nos da, ¿no ve? Luego el siguiente dice qué ion precipita primero. Saben que cuando dice ese problema, ¿qué tienen que hacer ustedes? Despejar el ion común, ¿no ven? Y comparar las concentraciones, donde el que tiene menor concentración es el que precipita primero. Y
para resolver el inciso A, perdón, el inciso C, va de acuerdo a lo que resolvemos en el inciso B. Muy bien. Empecemos entonces. ¿Cuál es el problema acá? Nos dice que se está mezclando 200 mililitros con 180 mililitros, ¿no ven? Si hay una mezcla de volumen, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una mezcla. Dilución. Nuevas concentraciones. Al mezclar dos volúmenes, lo que ocurre es uno, aumenta el volumen de los dos, ¿no ven? ¿Cuánto es 200 más 180? 380. 380. Al aumentar un volumen o al haber un cambio de volumen, ¿qué es lo que ocurre también? Hay un cambio en las concentraciones. Muy bien. La concentración que nos daba inicialmente de bario y de calcio ya no van a ser esta. Porque al mezclar estos dos, lo que va a ocurrir es que esto se va a diluir, va a disminuir la concentración. Bien. Y vamos a anotar nuevamente. Y saben la fórmula de dilución, ¿no ven? Directamente. Sí. Aquí es igual arriba a la concentración inicial que de bario, que es 2.22 por 10 a la menos 6 por el volumen inicial, que es 200 por el bario, dividido entre el volumen final que se está llegando, que es 380 mililitros. Lo mismo abajo, la concentración inicial de calcio es 3,1 por 10 a la menos 5 por el volumen inicial que tiene, que es 180, dividido entre el volumen de 180. ¿Cuánto le da? El segundo, 1,47 por 10 a la menos 5. El segundo, el de calcio. 1,47 por 10 a la menos 5. Sí. Bien. ¿Y el primero? 1,16 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades tiene? ¿Alguien sabe? No especificó el problema, ¿no ven? ¿Mol? Molar. Especifica unidades. Lo más común que siempre es molar, ¿ya? No especificaba, ¿no ven? Todo estaba en solo números, las concentraciones. Y si no especifica, todo tiene que ser en molar. ¿Bien? Entonces, esas eran las unidades que había acá. Eran molar y molar. Y el resultado acá sale molar. ¿Qué más? ¿Será que va a afectar a la concentración del carbonato de sodio o no? Ese cambio de volumen. ¿Qué dicen? O otra pregunta. ¿Será que la concentración de ese carbonato, que es lo que se está agregando al final, interesa o no interesa? ¿Recuerdan los de mi grupo? ¿Interesa o no interesa la concentración del último compuesto que se agrega? ¿Importa o no importa? Importa. No. La concentración del carbonato que están viendo acá no afecta en nada si queremos determinar qué ion precipita primero, si se formará algún precipitado o no. Bueno, aquí sí va a importar, pero cuando queremos determinar qué ion precipita primero, esta concentración no importa en nada, no afecta. En resumen. ¿Me entienden o no?
sea, no necesariamente vamos a tomar interés a esta concentración. Bien. Lo que más nos interesan son las concentraciones de los iones que tenemos previamente agregado el último ion, que es el tercero. ¿Está bien? ¿Por qué no se utiliza esa concentración? Es porque no dice la concentración final. Por eso no es. Esta es la que determina cuál de los dos de acá va a precipitar. No sé si recuerdan en el laboratorio, se hizo una práctica idéntica a esta. O es la primera incluso. Primer laboratorio, ¿qué es lo que hacían? En un tubo de ensayo, ¿qué agregaban? Agregaban un catión cualquiera, ¿no ves? Digamos plata, y ahí agregaban, y está en la primera experiencia, lo que era carbonato. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que más interesaba acá? La concentración de este casi no interesa, lo que interesa es lo que está aquí dentro. Bien, previamente agregado el otro catión. Lo único que hace ese ion que se está agregando en la mezcla es formar el precipitado, nada más. La concentración que tiene no importa, ni el volumen que tiene casi no importa. ¿Está bien? Lo que sí importa es lo que está al inicio, antes de agregar el ion común, o ese ion que va a formar el precipitado. ¿Está bien? No sé si me entienden. Necesitaba sí o sí yo la clase presencial para explicarle más a detalle. ¿Ya, chicos? Sí, auxiliar, se entiende. ¿Ya? Veamos entonces. Empecemos, una vez ya tenido las concentraciones que ahorita tenemos, las disociadas, o diluidas, perdón, vamos a empezar a resolver cada inciso. Muy bien. Inciso A, ¿qué es lo que nos dice? Si se formará algún precipitado. ¿Ven? Entonces veamos. ¿Cuántos precipitados creen que se está formando al mezclar esto, esto y al final esto? ¿Cuántos precipitados se están formando? 2. 2. ¿Cuál es la forma sencilla? La forma más sencilla de darnos cuenta que va a haber 2 o un precipitado. ¿En el KPS? El KPS. ¿Cuántos KPS hay en el dato? Con el problema mismo. 2. 2, ¿no ve? La cantidad de KPS que tengamos como dato es la cantidad de precipitados que se está formando. Y el mismo KPS nos indica qué precipitados se están formando. Fíjense, carbonato de calcio y carbonato de bario. Entonces, si queremos saber si se formará algún precipitado, lo que se hace es disociar los precipitados, ¿no ven? Copiamos los precipitados, carbonato de calcio, y al otro lado carbonato de bario. ¿Qué es lo que hacemos? Disociamos cada uno. Bien. Al disociar, siempre se separa el metal de todo el resto. Lo mismo acá. Se separa el metal que es bario del carbonato. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Calcular la Q. La Q. ¿Cómo se expresa la Q? Concentración de calcio por concentración de carbonato. Muy bien. La Q es la misma expresión del KPS. ¿Cómo se calcula el KPS? Solo eran las concentraciones de los productos, ¿ven? Como el primer ejercicio. Lo mismo. Para calcular la Q es lo mismo que calcular un KPS. Concentración de los productos. Concentración de calcio en este caso. Por la concentración de carbonato. Bien, lo mismo al otro lado. Concentración de bario
o la concentración de carbonato. Bien, ¿y qué tenemos que hacer acá? Reemplazar las concentraciones de cada uno, ¿no ven? ¿Cuánto vale la concentración del calcio? ¿Será 3,1 o 1,47? 1,47. La concentración que ya está diluida, ¿no ven? Está de acá. Muy bien, esa es la que tenemos que reemplazar. 1,47 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto es la concentración de carbonato? 0,1. 0,1. ¿Será que reemplazamos 0,1 acá? ¿O no? ¿No sería 3,1? 3,1. Queremos la concentración de carbonato. La de calcio ya la tenemos, esta de acá, la diluida. Bien, esta de acá ya no se vuelve a ocupar, porque esa es la que había inicialmente, antes de hacer la mezcla. ¿No es 4,5? 4,5. Está en normal. No, este 4,5 es un KPS. ¿Está bien? Tenemos que encontrar la concentración, hay que convertirla. De hecho, ya tenemos, fíjense, la concentración de carbonato es 0,1 normal. De acá. Pero no se olviden en qué concentración, en qué unidad o en qué unidad entra. Molar. En molar. Bien, aquí está una de las complicaciones. ¿Cómo transformamos de normal a molar? ¿Qué es lo que se hace? Peso equivalente. Se ocupa el peso equivalente. O necesariamente esa parte, ¿saben la fórmula de peso equivalente, no ven? El peso equivalente es igual al peso molecular del compuesto dividido entre ¿qué? ¿Entre cuánto? 1. ¿Entre 1 o 2? 2. Ya, aquí está el truco para hacerlo rápido. Necesariamente necesitamos expresar el peso equivalente. No me interesa la cantidad del peso molecular. Lo que interesa acá para hacerlo rápido, acuérdense, es ese número de equivalencia, ese número que divide al peso molecular. ¿Cuánto es en este caso? 2, ¿no ven? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer con ese 2? Ese 2 va a multiplicar o va a dividir a la concentración que tenemos ahorita. Bien, si nosotros queremos